Con Edison Martínez, secretario técnico del CONADIS. Estimado secretario, en primer lugar felicitándole por la labor que lo viene haciendo en beneficio de la humanidad que necesita pues de los medios de comunicación, necesita de la parte gubernamental, necesita de quienes están activados en la parte privada. Pues hablemos pues, estimado secretario técnico, del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades. Tenga la gentileza. Justamente como institución, en compañía de otras carteras de Estado, como son el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se ha venido trabajando varios años en diferentes espacios, en diferentes mesas de trabajo en Asamblea Nacional para hacer análisis a la ley actual, que es la Ley Orgánica de Discapacidades, para poder ir implementando mejores acciones y nuevas reformas. Es por eso que la semana anterior justamente se presentó el proyecto de la reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades. Hay que entender algo. El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de esta institución establece como entregables de la gestión de formulación, información y estudios, revisión y observaciones a documentos de propuestas de normas, resoluciones, protocolos, reglamentos, convenios, acuerdos y otros instrumentos más normativos para fortalecer la política pública de discapacidades y la integralidad de la misma. Esto con el fin de que se pueda garantizar los derechos de este grupo de atención prioritaria. En ese sentido, en el 2020 se realizan ya varias mesas de trabajo con los responsables de cada eje de la política pública de la institución, en la cual se revisó cada artículo de la ley orgánica con el apoyo de un equipo jurídico en mesas de trabajo correspondientes a las modificaciones de varios artículos para que puedan ser enviados a Asamblea Nacional. Es importante que se debe entender que una vez elaborada la propuesta desde el área técnica y el área jurídica que se puso conocimiento a varias instituciones rectoras de la política pública para que se realicen varias observaciones al proyecto. De igual forma, se realizaron mesas de trabajo a nivel nacional donde participaron un sinnúmero de personas con y sin discapacidad, así como representantes de la sociedad civil. Recibidas las observaciones por parte de la sociedad civil y las instituciones rectoras, se procede a sistematizar toda la información y analizar la pertinencia o no de la misma. Y una vez que ya se tiene estos análisis, se procede a enviar la propuesta a la Comisión de Derecho de la Salud, que era la comisión que estaba tratando este proyecto de ley en el 2020. Después de esto, hacia el 2022, el presidente de ese entonces del país encomendó al Ministerio de Inclusión Económica y Social realizar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades, para lo cual esa institución realiza mesas de trabajo con instituciones de igual manera rectoras de la política pública para elaborar un proyecto borrador. En ese mismo contexto, el MIES desarrolla mesas de trabajo con varias instancias de sociedad civil. Si es que hacemos una mirada, desde el 2012 hasta la actualidad se han presentado cerca de 26 proyectos de ley de reforma al cuerpo de la LOF, los mismos que solo han logrado llegar hasta el primer debate, sin ser tratados definitivamente en la Asamblea Nacional. Desde el 2016 al 2021, la Comisión de Derechos de la Salud recopiló todos los proyectos de la reforma presentados por los asambleístas, llegando a elaborar el informe para el primer debate del proyecto de ley. Este informe fue puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y ante el cambio de legisladores, este proyecto fue dado en archivo en la Asamblea Nacional. En el periodo del 2021 al 2023, la Asamblea Nacional decidió que la comisión que trataría la propuesta de la reforma orgánica de discapacidades debía ser la Comisión de Garantías Constitucionales. Dicha comisión elaboró un nuevo informe para el primer debate, el mismo que contenía cerca de 20 artículos a reformar. Este informe fue puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea, por lo que se aprobó el primer debate, luego de lo cual se realizó la disolución de la Asamblea, quedando el informe para el primer debate aprobado. En la actualidad, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad realizó la unificación de varios proyectos de ley con la finalidad de elaborar un informe para un primer debate. Si es que nos damos cuenta de estos antecedentes, podemos evidenciar que los actores, conforme a lo establecido por las autoridades con la finalidad de que no se realice un trabajo dividido, se decidió que
el Ministerio de Inclusión Económica y Social, conjuntamente con CONADIS, trabajen de manera conjunta con un proyecto de ley con los insumos ya trabajados por ambas instituciones a lo largo de estos años, los mismos que contienen aportes técnicos y de la sociedad civil. De igual forma, se sumará a este trabajo la bancada legislativa de gobierno con la finalidad de que la propuesta sea presentada y tratada en la Asamblea Nacional. Entonces, esas son un poco de las acciones desde el contexto histórico de lo que se ha venido realizando para lograr la reforma de la Ley Orgánica de Discapacidades. Tenemos como base legal la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Discapacidades, que son instrumentos que ya nos incitan a generar una actualización al documento que ya está actualmente vigente. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos trabajando es el fortalecimiento en diferentes ejes, como son en el tema de salud. La propuesta está elaborada desde el eje de salud que enfoca a fortalecer los procesos de calificación y recalificación de discapacidades, la interoperabilidad de las bases de datos de personas con discapacidad para el acceso de las instituciones que otorgan medidas de acción afirmativa. De igual manera, el acceso de personas con discapacidad a los servicios de salud en el ámbito de la prevención, detección temprana, atención integral en salud, tal cual lo mencionan las normativas internacionales. En el tema de trabajo se consideran nuevas modalidades de empleo como el empleo protegido, el emprendimiento, basándonos en el desarrollo de las habilidades y potencialidades de las personas con discapacidad y sus familiares. La accesibilidad, creo que es uno de los temas más fuertes que se está trabajando. La falta de accesibilidad en entornos, edificaciones y servicios es uno de los principales problemas que tenemos las personas con discapacidad para el acceso y uso de los mismos. Este derecho se ve restringido principalmente por la falta de un régimen que pueda ayudarnos con la supervisión, control, sanción ante las inobservancias y incumplimiento de la normativa de accesibilidad. Es importante que esto se pueda modificar en la Ley Orgánica de Discapacidades de la manera de que estos procesos sean una realidad, que cambie entornos y servicios para que estos puedan ser más accesibles e inclusivos para todas las personas. El eje de cultura, deporte y recreación con turismo también establece un proceso de supervisión, control y sanción ante el incumplimiento de la accesibilidad de los diferentes espacios donde se desenvuelven las personas con discapacidad. Asimismo, en la nueva propuesta se fortalece la capacitación, formación, desarrollo de habilidades y aptitudes que permitirán la inclusión en programas y proyectos en turismo, cultura y deporte de personas con discapacidad. De esa manera se evidencia y se garantice, una vez más, los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos el tema de la educación, tanto superior como inicial, básica y bachillerato. La propuesta se encamina a fortalecer la política pública en estos ámbitos con la finalidad de que trascienda a la operabilidad y los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad. En esa intencionalidad se involucra a las instituciones de educación superior debido a la autonomía responsable de las mismas, entendiéndose que a lo que nosotros apuntamos es acceso, continuidad, promoción, titulación, formación, para que las personas con discapacidad no seamos vistos como entes que no producen o que no apoyan en la matriz productiva del Estado, sino dándole este cambio, este giro, para ser tomados en cuenta dentro de las otras acciones que involucran ya crecimiento también en la parte económica. La protección social y seguridad social, las reformas responden a las recomendaciones emitidas al Ecuador por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, en vista de que la Ley Orgánica de Discapacidades vigentes no contempla el derecho de vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. La gestión inclusiva de riesgo. Recordemos que nosotros tenemos un país en el cual trabajamos mucho el tema de gestión de riesgos, pero no contamos con un articulado sobre la gestión inclusiva del riesgo. En este sentido se incluye ya algunos aportes buscando visibilizar e incluir en las personas con discapacidad y sus familias todas estas fases de gestión de los riesgos, así como la sensibilización de los organismos de primera respuesta a nivel nacional para su atención prioritaria. La participación ciudadana y política es muy importante y es por eso
que si bien dentro de la Constitución, el Código de la Democracia se establece el voto facultativo y que se debe fomentar la participación de personas con discapacidad, es importante que la formulación y promoción de las políticas públicas para el ejercicio de los derechos políticos se consten dentro de la Ley Orgánica de Discapacidades y realice énfasis en la necesidad de incluir a candidatos con discapacidad por parte de las organizaciones políticas. Estimado Edison, permítame, tengo una inquietud. Cuando se arma de reformas al proyecto, a la ley orgánica, en este caso de discapacidades, no sé si tuvo un acercamiento con la Comisión de Salud, Deportes y Trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Hablemos en el tema deportivo que tenemos acá ya en nuestra mesa de redacción, con oficio número 0041 del 2024, Quito, 14 de junio del 2024, donde que el Ministerio del Deporte hace conocer un nuevo calendario de actividades cuando se trata de Juegos Deportivos Nacionales. Y en el deporte adaptado está del 8 al 16 de noviembre. Estimado Edison, usted que está a cargo de estos guerreros y guerreras, ¿cómo está la vinculación con la colectividad entre el CONADIS y el Ministerio del Deporte? Porque es muy importante, no se ha visto mucha presencia del Ministerio del Deporte enfocado al eje fundamental de personas con discapacidad. Tenga la gentileza, estimado Edson. Justamente uno de los puntos importantes es la articulación que nosotros llevamos y desarrollamos con el Ministerio del Deporte. Hemos tenido reuniones con el ministro Ushmer, en las cuales se ha visto el interés de esta cartera de Estado para fomentar y también trabajar sobre los temas tanto de garantías de acceso a los deportes, y para eso también estamos trabajando en conjunto la observancia a todas las instalaciones deportivas a nivel nacional para garantizar que sean espacios accesibles para todos los deportistas. Más allá de la programación en los tiempos en los que se pueda establecer que son propios y competencia de cada institución, de acuerdo a las necesidades, hay que entender que nosotros trabajamos por y para las personas con discapacidad y ellos están articulados directamente con el Comité Paralímpico. Entonces, nosotros articulamos no solo con el Ministerio de Deportes, sino con el Comité Paralímpico, y es así que esta es la instancia también que garantiza el cumplimiento y erogación de recursos hacia ellos como Ministerio de Deporte. Recordemos que CONADIS no tiene el presupuesto para distribuir, sino que cada ministerio tiene ya los componentes dentro de ejecución para el tema de discapacidades, una asignación presupuestaria. Esta asignación presupuestaria en el Ministerio de Deporte, en este caso, pasa al Comité Paralímpico para que se ejecuten las actividades deportivas. Estimado Edison, permítame, el día de atrás recibimos un boletín de prensa donde que Ecuador estuvo bien representado por la cartera de Estado que usted está representando ante las Naciones Unidas con la conversación de derechos de las personas con discapacidad. Tuviera la gentileza, estimado Edison, de informarnos, de aclarar un poquito más, pues siempre es importante estar en la fuente y hoy es la oportunidad que todos los ciudadanos estemos enterados de las actividades que lo está haciendo el CONADIS para todo el mundo. Tenga la gentileza. Recordemos que como institución somos los responsables de garantizar el cumplimiento y transversalización, observancias en los temas de discapacidad, siendo así que hace un mes aproximadamente se realizó en Naciones Unidas en la reunión justamente para hablar sobre las experiencias y avances que han tenido los países a nivel global sobre el tema de discapacidades. Este fue el evento del COP17. En este espacio tuvimos la grata novedad de ser reconocidos como uno de los países que tienen mayor garantía en acceso a los derechos de las personas con discapacidad, tanto en el eje laboral como en el eje de salud. De hecho, se reconoce muchísimo el tratamiento que estamos dando a través del gobierno, el tema de accesibilidad a la salud, como es también la actualización de los manuales de calificación, que es de conocimiento público,
hace 2 semanas atrás ya se expidió en el registro oficial el nuevo manual de calificación realizado por el Ministerio de Salud Pública. En este sentido, es importante reconocer que nosotros en Naciones Unidas presentamos cuáles son los avances del país que fueron resaltados a nivel global y tomando también reuniones bilaterales para fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador con Colombia, Ecuador-Costa Rica, Ecuador-Honduras, Ecuador-Guatemala, con quienes tenemos ya convenios de trabajo para fortalecimiento tanto de nosotros hacia ellos en metodologías para la transversalización de políticas públicas, así como de ellos hacia nosotros de experiencias positivas en la implementación de procesos y proyectos. Es por eso que la presencia del país en este evento fue muy importante, prioritario, para que entendamos también cómo estamos trabajando a través de la ley actual. Se presentó también la iniciativa de la reforma a la ley, lo cual es muy aplaudido, puesto que, de acuerdo al consenso de Montevideo, estamos apuntando a un trabajo de accesibilidad, cultura, deporte, turismo, educación, protección social y seguridad social para las personas con discapacidad, que puedan ser incluidas como participación ciudadana y política y tener acceso a una justicia y vida libre de violencia, que es uno de los énfasis que trabajamos nosotros como país. Recordemos que el nuevo Ecuador que resuelve, tenemos muchas oportunidades que están siendo ya ejecutadas para beneficio de la población con discapacidad. Todo esto es una gestión que se trabaja no de ahora, sino se ha venido trabajando día a día en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Bien, estimados amigos televidentes oyentes, queremos agradecerle la presencia del señor Edison Martínez, secretario técnico de CONADIS desde la capital de la República del Ecuador. Estimado Edison, la motivación final para el pueblo ecuatoriano que dentro y fuera del territorio nacional nos estarán sintonizando mediante el audio y video. Tenga la gentileza. Invitarle a la ciudadanía a recordar que solo hasta diciembre de este año están vigentes las credenciales de discapacidad otorgadas a través de CONADIS y el Ministerio de Salud Pública, y la responsabilidad que tenemos como personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad es motivar a realizar el cambio hacia la cédula de identidad, identificando que este es el único documento que nos permite acceder a las acciones afirmativas. Es por eso invitarles a que se unan a todas las brigadas de cedulación que estamos realizando a nivel nacional, acercando los servicios a todas las personas. En todas las provincias y diferentes cantones tenemos más de 600 brigadas que están ejecutándose al momento. Todavía tenemos un porcentaje del 32% de personas con discapacidad que no han hecho el paso a la cédula. Por eso tenemos esta invitación abierta a ustedes también como medios de comunicación constantemente a replicar estas brigadas de cedulación que articulamos con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con el Registro Civil. Es por eso que, una vez más, a toda la ciudadanía, invitarles a que realicen el proceso del cambio de identidad, de documento, hacia la cédula de identidad. En este sentido, vamos a fortalecer todos que podamos acceder a las garantías de las acciones afirmativas.